Y bueno, mis hermanos, hoy continuamos entonces nuestro seriado de lecciones sobre la carta a los Gálatas. Vamos en el capítulo 5. Esta sería nuestra cuarta parte del estudio del capítulo 5 de los Gálatas. Ya estamos abordando la temática de las obras de la carne. Y habíamos estudiado en la pasada lección las obras de la carne que envuelven pecados sexuales como el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y hablamos detalladamente sobre cada uno de estos. En esta noche, en esta lección, que viene siendo ya nuestra lección 21, más o menos, de este seriado, abordaremos los pecados que tienen que ver con los falsos cultos, como la idolatría y las hechicerías. Observen el texto nuevamente para que retomemos la lectura y el entendimiento de este asunto. Dice el verso del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, entonces, cada una de estas acciones, actos, obras de la carne constituyen para el cristiano pecado, y pecados a tal grado que pierde su comunión y salvación con Dios. Dice al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, vivir en ellos, practicándolos constantemente, deleitándose en esto. Oído y vuelvo y hago un gran contraste, una diferencia entre lo que es practicar y cometer. Hay que saber diferenciar. No quiere decir esto que entonces un cristiano apenas por debilidad o diversas situaciones de la vida comete uno de estos pecados, que inmediatamente pierde su comunión con Dios. No, le queda abierta la puerta del arrepentimiento, la puerta de la confesión. Dice el apóstol Juan en su primer carta que si hemos cometido pecado, pues entonces confesamos nuestros pecados a Dios, oramos, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado intercesor, y entonces cualquier pecado que hubiésemos cometido nos serán perdonados. Obviamente Dios mirará los corazones, corazones arrepentidos, un cambio de actitud y de mente hacia el pecado, que empecemos a aborrecerlo y que andemos en la luz, y con esto Dios nos perdona. Pero también el mismo apóstol Juan más adelante aclara que el que practica el pecado, esa palabra practica el pecado, es del diablo. Y aquí nuevamente en Gálatas 5, verso 21 dice, los que practican tales cosas. Practicar es una expresión muy similar a la que usa Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, los que andan en la carne, los que piensan solo en las cosas de la carne, los que viven en la carne. Entonces, se trata es de la práctica continua de estas cosas, las que verdaderamente logran o hacen que una persona pierda su salvación y no herede el reino de Dios. Esto es de advertencia para que no andemos deleitándonos en esta clase de pecados, pero también de regocijo, un mensaje de regocijo, el saber que pues somos débiles, somos seres humanos, no estamos exentos de caer en alguno de estos pecados, pero el regocijo está en que contamos con un Señor amoroso, misericordioso, que si nos arrepentimos y confesamos a Él nuestras faltas, está presto a perdonarnos a nosotros y limpiarnos de toda maldad. Así que es un mensaje, una espada de doble filo, ¿no? No es pues entonces vivir en estos pecados, practicarlos, antes al contrario,
hay que irnos despojando del viejo hombre que está viciado conforme a todos estos deseos engañosos. Bueno, vamos a abordar el primer pecado que vamos a estudiar en esta noche. En el verso 20, noten ahí idolatría. ¿Qué es la idolatría? Hay mucha confusión sobre el término idolatría. Y debido a esa confusión se han dado enseñanzas equivocadas sobre lo que es la idolatría. Es más, tengo un temor en esta noche. La voy a exponer y voy a correr el riesgo de ser mal representado, de ser mal interpretado por lo que voy a decir con respecto a la idolatría. Pero yo animo a todos mis hermanos que están conectados a que por su propia cuenta investiguen lo que yo voy a exponer a ver si el asunto es así o no. Comencemos. La palabra idolatría en el idioma griego se dice eidololatría. Esta palabra se divide en dos raíces, tiene dos raíces. La primera es eidolon, que traduce ídolo, y la segunda es latreia, que traduce servicio, adoración, exaltación. Hay dos palabras que se traducen adorar en el Nuevo Testamento. La primera palabra es proscuneo, que significa rendir homenaje o adorar también, exaltar. Pero la segunda es latrein o latreia, que también significa rendir un servicio de adoración. Y aquí es importante diferenciar estas dos clases de adoración. Lastimosamente, nuestro idioma español solo tiene la palabra adorar, pero en el idioma griego había dos palabras, proscuneo y latreia. Proscuneo significa rendir homenaje en algunos contextos, significa adorar en otros pasajes. Proscuneo implica cualquier acto en donde exaltemos o elogiemos en un sentido natural a los seres humanos, pero también donde exaltemos a Dios, elogiemos su nombre y lo adoremos. De ahí que, hermanos, cuando leemos pasajes donde, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue adorado, pero no en un culto. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, el libro de Lucas y el Evangelio de Juan dicen que mientras estuvieron los discípulos con Jesús, que se les apareció resucitado, le adoraron. Pero esa adoración no fue un servicio de adoración tal y como lo entendemos nosotros hoy día, o por decir un culto. Entonces la palabra que se utilizó fue proscuneo. Proscuneo. Es la palabra que aparece en Hebreos capítulo 1, verso 14, cuando dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en el verso 14 creo que dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esa expresión adórenle es ríndale en exaltación, glorifíquenlo. No está hablando de un culto o de un servicio de adoración, sino de una exaltación, por supuesto, de adoración, pero no dentro de lo que es un servicio. Entonces la palabra allá es proscuneo, pero cuando se habla de un servicio de adoración, cuando se habla del culto como tal, de rendirle a Dios un servicio sagrado, el término es latreia. Latreia es la palabra que aparece en Juan capítulo 4 cuando se habla de los verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Allí Jesús con la samaritana estaba hablando de los cultos. La samaritana le hizo una pregunta a Jesús diciendo: ¿cuál es el culto verdadero? ¿El de ustedes los judíos que dicen que es en Jerusalén, o el de nosotros los samaritanos que decimos que es en este monte? Y Jesús les dice: esto se va a acabar, ni en este monte ni en Jerusalén van a rendir ese culto, ese servicio de adoración, esa latreia. No va a suceder ahí, sino que va a venir, y de hecho ya es la hora y viene ya, en que aparecerán una clase de adoradores que adorarán, rendirán un servicio de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y estaba hablando, por supuesto, de los cristianos, de la venida del cristianismo. Esos son los verdaderos adoradores. Esto para que entendamos. Entonces, la palabra idolatría se compone de dos términos: eidolón, que significa ídolo, y latreia,
que significa servicio, adoración, exaltación. Entonces la palabra junta es eidololatría, traducido a nuestro español, idolatría. Prácticamente no es una traducción, sino una transliteración de la palabra, así como está en el idioma original, más o menos ha venido a traspasar a nuestro idioma. Dejemos que algunos comentaristas y léxicos nos aclaren mejor el significado de este término. ¿Qué es idolatría? Según el diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton Nelson dice, es una adoración tributada a dioses distintos de Jehová o a Jehová mismo, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del Creador. Oído a esto. Muchos cuando leen el término idolatría, piensan que el pecado consiste meramente y superficialmente en tener una figura, una imagen. Pero el trasfondo de ese pecado es valorar excesivamente, adorar, rendir adoración en servicio sagrado a algo o estarle sirviendo alguna cosa hasta el punto en que esa cosa sustituya al Creador. Miren lo que dice aquí. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que ésta toma el lugar del Creador. Cuando el Creador, o sea Dios, es sustituido o desplazado a un segundo plano por cualquier cosa de la vida o por cualquier culto, entonces ahí el pecado es idolatría, desplazar a Dios a un segundo plano. Quiero que miremos cómo era que funcionaba la idolatría en el mundo antiguo, en la era del Antiguo Testamento. Generalmente los ídolos que se hacían los tallaban en piedra, pero mayormente sacaban madera y luego esa madera la pintaban, la decoraban, la adornaban con oro o con cosas, les iban dando forma acorde al ídolo, según el ídolo o la divinidad o la deidad falsa que estuviesen adorando. Quiero que miremos este texto. Jeremías capítulo 10 del 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, dice el texto. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y observen lo que dice. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esos ídolos. Hago un énfasis en el versículo 3 porque explica cómo los labraban. Hay otros pasajes que hablan de que los labraban de la piedra también, o hacían altares de piedra y madera. Pero generalmente un ídolo se construía desde la madera. Dice, porque el leño del bosque cortaron. A propósito, una especie de paréntesis. Este texto de Jeremías 10, del 3 al 5, es el famoso pasaje que muchos usan, por supuesto fuera de su contexto, para decir que armar un árbol de Navidad es pecado. Porque el texto dice, leño del bosque cortaron, obras de mano de artífice con buril. Entonces dicen, mire, aquí hay un texto en la Biblia que condena al árbol de Navidad. No, muchos ni entienden lo que significa esa frase del versículo 3, obra de manos de artífice con buril. ¿Qué significa eso? Vamos a leer este mismo pasaje en otra traducción de la Biblia, porque claro, esta expresión es algo difícil de entender, pero si leemos otra versión de la Biblia, eso nos ayudará bastante. La Nueva Traducción Viviente traduce el verso 3 así: sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Noten que no se está armando un árbol con decoraciones, sino que de la madera del árbol viene el artesano y entonces forma un ídolo, le da la figura,
las extremidades, bueno, la forma que tenga. Lo que está diciendo el texto es que de un árbol sacan la madera y de esa madera forman un ídolo. El texto no habla para nada del árbol de Navidad, que lo aclaro porque este es el pasaje famoso cuando alguien dice que tener un árbol de esos es pecado, pues este es el texto que se cita, pero totalmente descontextualizado. Lo decoran, el ídolo, por supuesto, con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses, noten que está hablando de ídolos, dioses, son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos, porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Pero bueno, como les vengo diciendo, esta era la forma en que se elaboraban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, en los libros de Reyes, que en lugares altos hacían altares a Moloch. Lo que se hacía era que con piedras y con toda la artesanía de la época, se elaboraba un altar y ahí estaba el ídolo tallado en madera. Así lo hacían. Y eso es lo que condena aquí Jeremías capítulo 10 del 3 al 5. Eso era una forma de idolatría. Pero, como leemos ahí en la explicación del diccionario, vuelvo y leo al final. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración de cualquier criatura, de modo que esta toma el lugar del creador. Y añadiría yo en lo personal, en lo que entiendo de la palabra, y de cualquier cosa que sustituya a Dios o que tome una ventaja sobre él, que Dios no esté en primer lugar en mi vida, sino en un segundo y tercer plano, eso es idolatría. Por eso es que la Biblia condena el amor al dinero y los que se entregan a la avaricia y la trata como idolatría. Colosenses 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que en fin de términos es que es idolatría. Si ustedes notan, los pecados que se mencionan anteriormente son pecados que se cometen por debilidad, pero no constituyen una sustitución del creador. No ponen por encima al creador. Mientras que este último, la avaricia, que es el amor desenfrenado hacia el dinero, el querer obtener riquezas, el querer tener más de lo que se necesita sin razón alguna o sin justa causa, por encima de Dios. Muchos abandonan a Dios por el amor al dinero, por los afanes de la vida, por los trabajos. Entonces, eso constituye avaricia, que ahí explica claramente que es idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, mis hermanos, vuelvo y reitero, no debe tomarse o entenderse en su sentido superficial que se le ha dado, el tallar un ídolo y postrarse ante él. No, es cuando Dios es reemplazado, es cuando Dios es sustituido, es cuando alguna cosa toma su lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es idolatría y eso es lo que está condenando la Biblia. Así que si alguno piensa que yo no tengo ídolos tallados, elaborados en madera, por lo tanto no soy idólatra, piense bien cómo está su corazón y qué cosas pueden estar tomando el lugar de Dios, el lugar que ocupa Dios. Porque si eso está ocurriendo en tu vida, estás pecando por idólatra. Un ejemplo de ello, la avaricia. La avaricia, la Biblia la considera idolatría. Entonces, mis hermanos, podríamos decir que cualquier cosa que en esta vida pongamos por encima del Creador es idolatría. Esa es la definición del término. Un ídolo donde servimos, exaltamos, lo adoramos. Y un ídolo no se limita entonces solamente al tallaje de madera o de piedra, sino cualquier cosa de la vida. Por ejemplo, el dinero, vuelvo y reitero, si esto, el amor hacia el dinero es más fuerte que el amor hacia Dios y le sirvo, exalto más el dinero que a Dios, eso es idolatría, y lo dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Quiero que reforcemos más el entendimiento de esto, porque vamos a ver un poco de materia candente, polémica con este asunto.
Miremos este diccionario, el nuevo diccionario de la Biblia de Alfonso Lodward dice: idolatría es el acto de adoración a un objeto o sujeto, y aclara, que sustituye a Dios. El sujeto puede ser una persona, como es el caso de la costumbre primitiva de adorar como a un dios al líder, al faraón o al César. Noten que el ídolo no necesariamente tiene que ser el tallaje de una estatuilla de madera o de piedra, sino que cuando rendían exaltación y adoración al faraón, al César, en el caso de los babilonios a Nabucodonosor, que incluso ordenó erigir una estatua de sí mismo y por ello echaron al horno de fuego a los amigos de Daniel. El punto es que eso es adoración, tener a un personaje como un líder al que se le adora y se le exalta demasiado. Hay que tener cuidado con esto. Hoy día los jóvenes hablan mucho de sus personajes que admiran en la farándula, en la música, y les llaman ídolos. Eso es pecado, por supuesto, eso es pecado. Cuando los fariseos y todo el pueblo de Israel estuvo ante Poncio Pilato, y Pilato les dijo: ¿a quién quiere que crucifique? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos pidieron que a Barrabás. Y entonces Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Y le respondieron los judíos: no tenemos más rey que César, crucifícale. Pecaron de idólatras. Eso fue idolatría. Le rindieron homenaje al César romano. En ese momento era Tiberio. Dice el diccionario, sigamos leyendo: el objeto puede ser un animal o un astro como el sol o la luna, el tipo de adoración en el que cayeron las tribus indígenas, los mayas, los incas y estas culturas precolombinas adoraban el sol, la luna, o un lugar especial como una roca o árbol frondoso. Bueno, los samaritanos adoraban en el monte, ¿no? El monte Gerizim. O una obra de mano de hombre, como las estatuas y pinturas, también consideran idolatría adorar ese tipo de representaciones. Pero mire lo que aclara al final este diccionario: el común denominador consiste en atribuir divinidad a esas cosas en sí mismas, nombrándolas dioses. Ahí se peca por idolatría. Sigue diciendo este diccionario: pero también es idolatría la adoración de una representación de la divinidad, aun cuando se diga que es la de Dios mismo, e incluso pervertir la adoración a Dios con cosas o costumbres no ordenadas por él. Me explico. El catolicismo hoy día, algunos cuando uno debate con ellos, y algunos que de pronto tienen cierta preparación teológica dentro de esta secta religiosa, el catolicismo, se defienden diciendo: nosotros tenemos imágenes en los lugares en los templos, pero no las adoramos, solamente son una decoración. La verdad es que se postran ante ellas, les llevan carticas, les prenden velas, hacen de todo lo que les parece, entonces se postran y adoran esas imágenes. Y lo otro es que hay algunos que dicen: nosotros no adoramos, no estamos haciendo una adoración errónea o vana, porque no estamos adorando nada que no sea bíblico. La idolatría que se condenó en el pasado era porque adoraban a algún animal, al sol, a la luna, a alguna deidad falsa de la mitología griega. Pero nosotros tenemos estatuas de Jesucristo, representamos es al mismo Dios, a Jesús, a Dios. Entonces ahí no hay pecado. No, dice este diccionario, pero vamos a ver es lo que dice la Biblia, pero quiero que leamos la definición: la adoración de una representación de la divinidad, aun cuando se diga que es la de Dios mismo, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y la Biblia aprueba esta definición en Éxodo 32, versículo 8. Bien pronto se han apartado
se han apartado del camino que yo les había prescrito. Bueno, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Dice, se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, respecto al becerro de oro, ¿qué decían los israelitas cuando adoraron ese becerro de oro? Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, ellos no lo hicieron para adorar otra divinidad fuera del que era Jehová, Dios de Israel. Ellos creyeron que ese becerro era una imagen que representaba a Jehová. Pero ¿cómo trató Moisés? ¿Cómo trató Dios esa acción? Idolatría. Ese fue el pecado de ellos. No se pueden hacer, hermanos, imágenes con la justificación de que están representando a Dios y que se puedan entonces adorar a Dios a través de esas imágenes. Eso es idolatría. Claramente, pues la Biblia nos muestra que en eso consistía el pecado de una idolatría. O sea, no era simplemente un Dios como Zeus, no. Aun si fuese Dios mismo representado a través de una figura y se pretendiese rendirle a Dios servicio de adoración a través de una estatua, a través de una imagen, ese proceso es idolatría. Por eso el catolicismo peca cuando a través de estas imágenes, y ahora qué decir de representaciones de la Virgen María, que ni siquiera es una divinidad, les prenden velas, se postran ante ellas, eso es adoración. Tal vez sí, en la teología católica, los que enseñan, los que exponen, dicen que esas imágenes no son para adorar. Pero en la acción, en la práctica, lo que está haciendo la gente del común al ir a estos templos es postrarse ante esas imágenes creyendo que representan la divinidad y les hacen oraciones. De hecho, aquí en Colombia hay una muy popular en Buga, ¿no? El Cristo de Buga, que creen incluso que esa estatua hace ciertos milagros. Eso es idolatría, eso es pecado. Ahora, vamos a pisar un poco un terreno polémico, lo que yo les estaba diciendo. Como estamos observando, el término idolatría, mis hermanos, se refiere a todo, observen el significado del término, servicio, adoración y exaltación de un ídolo. Viene la pregunta, y voy a poner un caso de mi vida en particular en el pasado. En mi familia nosotros teníamos en la sala de la casa, solo como adorno, la famosa estatuilla elaborada por este famoso escultor y pintor del pasado, Miguel Ángel, la estatuilla de Moisés. Se tenía como un adorno en la sala de la casa y muchas familias hoy día suelen tener esta clase de adornos. La pregunta de muchos es, ¿tener esa clase de elementos en la casa, imágenes, estatuillas, constituiría pecado? ¿Sería pecado de idolatría? Algunos dicen sí, otros dicen no. Vamos a responder de una vez. Tener alguna imagen de adorno no constituye pecado. La idolatría es servicio, adoración y exaltación de un ídolo. Si eso no se está haciendo ante esta estatuilla, pues no es idolatría y por ende no es pecado, para que no lleguemos a los extremos, porque algunos, sectas religiosas, denominaciones y aún hermanos en Cristo, interpretan o concluyen que cualquier tipo de imagen de adorno constituye idolatría y pecado, pero no es así. Tener alguna imagen de adorno no constituye pecado. Vamos a hacer una ilustración para que podamos entender el punto. En el Antiguo Testamento, a Israel, Dios le mandó que labraran un arca, el arca del pacto, que la elaboraran en oro. Pero Dios dijo que sobre el arca se pusieran unos querubines labrados en oro, con las alas extendidas que cubrieran el arca. Pregunta, ¿fue idolatría? Jamás, jamás, porque los israelitas nunca se postraron para adorar estos elementos, estas imágenes como los querubines.
Ellos adoraron a Dios. Simplemente fue un adorno, y un adorno ordenado por Dios que tenía un significado simbólico, por supuesto. La presencia de Dios, su arca está cubierta por los ángeles. Eso representa, tenía un significado, pero nunca se constituyó idolatría que el arca hubiese tenido estos querubines. Miren lo que dice Éxodo 25 del 18 al 20. Cuando Dios, miren las instrucciones que Dios da a Moisés y a los sacerdotes para construir el arca. Les dice: harás también 2 querubines de oro. Los querubines son seres angelicales, ¿no? Son ángeles de más rango que el ángel común, más que los arcángeles. 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Aquí una imagen que replica el arca, observen. Era más o menos así, lo que ustedes ven en pantalla. ¿Constituyó esto idolatría? ¿Se contradijo Dios a sí mismo? En un texto les dice: no te hagas imagen, y aquí ordena hacerlas. No, porque la palabra idolatría, o ese término, significa rendir un servicio, adoración, exaltación a un ídolo, y jamás los judíos hicieron esto con los querubines del arca. Entonces es para que vayamos comprendiendo en su esencia qué es la idolatría. Otro ejemplo que voy a poner. También en Israel, mientras estaba Israel en el desierto, Dios de castigo envió unas serpientes venenosas y mordían a las personas, pero como una salida, un medio de salvedad para ese veneno de la serpiente, Dios le dijo a Moisés que erigiera una serpiente de bronce sobre un asta. ¿Fue idolatría esta clase de imagen? Jamás. Y a pesar de que los israelitas se les instruyó a que miraran la serpiente para que fuesen librados del veneno de las serpientes reales, no fue un acto de idolatría, porque jamás en ese momento, no digo jamás, corrijo, jamás no, en ese momento los israelitas no se postraban ante esta serpiente de bronce para rendirle servicio de adoración, exaltación o servicio sagrado. No, no lo hicieron. Pero sí hubo un error en Israel. Con el pasar de los años, bueno, esta serpiente de bronce no desapareció ahí. Ella sobrevivió, ella quedó ahí dentro del pueblo de Israel. Israel se la llevó una vez llegaron a la tierra prometida, se la llevó para la tierra de Israel. Pero cuando los judíos empezaron a adorarla, sobre todo en los tiempos del rey Ezequías, en el 716, que vivió entre el 716 al 687 a.C., más o menos en ese tiempo que Israel empezó a caer en el pecado de la idolatría, empezaron a adorar esta serpiente, empezaron a rendir servicio de adoración. Justo ahí, en ese momento, cuando el pueblo se desvió, miren lo que hizo el rey Ezequías, Segunda de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, hasta los días de Ezequías, le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Interesante, ¿no? No había problema con que Israel tuviera esta serpiente de bronce, tal vez como un adorno, como un símbolo, un emblema de lo que sucedió en el desierto. Pero cuando empezaron a adorar, a quemarle incienso y a rendirle servicio de adoración a la serpiente, ¿qué hizo el rey Ezequías? Inmediatamente la hizo pedazos, porque ahí ya era pecado. Quiero que entiendan esto, mis hermanos. Espero que comprendamos bien en esencia qué es la idolatría. Es sustituir a Dios, darle exaltación a cualquier cosa por encima de Dios, rindiéndole servicio de adoración y exaltación. Esa es la idolatría que la Biblia condena. Vamos a reforzar preguntando: ¿se contradice la Biblia? Alguno dirá: no, pero en mi opinión, en mi sentir, ni tener un cuadro
que represente, por ejemplo, hay cuadros que representan a Jesucristo en algunas casas, algunos dicen, eso es pecado. Conozco un hermano, predicador también, que en sus inicios, cuando empezó su vida cristiana, mandó a quemar hasta los álbumes de fotos de la familia, creyendo que cualquier tipo de imagen constituía idolatría. Y es que hay una mala interpretación de un pasaje. Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿se contradice la Biblia? En Deuteronomio 5, del 8 al 9, muchos ponen énfasis en esta frase, no harás. Algunos dicen, con el simple hecho de hacerlas, ya es idólatra. Así interpretan el texto algunos. El texto dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El no hacerlas era con un fin o un propósito. Ese término no harás está sujeto a un propósito que se explica en el verso que sigue. El verso 9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Israel no tenía prohibido, no tuvo prohibido hacerse la serpiente de bronce, no tenía prohibido hacer representaciones, por ejemplo, de los ángeles, los querubines, lo hicieron en el arca. Pero si las hacían para inclinarse a ellas, servirlas, adorarlas, ahí era el pecado de idolatría. Dice el verso 9, aclarando el verso 8, no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El pecado era que hicieran esas imágenes y se postraran ante ellas y crearan un culto que sustituyera la adoración a Dios. Entonces, no, la Biblia no se contradice. Si alguno habla acerca de los querubines, pues resulta que los judíos nunca adoraron los querubines. Algunos utilizan estos pasajes para contraponerse y demostrar que la Biblia se contradice. Sobre todo los ateos llegan y dicen, miren, en un texto Dios manda a hacer querubines, en otro dice no te harás para ti escultura, imagen. La Biblia se contradice. No, no se contradice, porque Deuteronomio 5:8 está sujeto a esta línea de pensamiento que expresa el versículo 9. No te harás, no en un sentido absoluto, sino con el propósito de inclinarse a ellas y servirlas. Versículo 9. Entonces, los judíos nunca adoraron los querubines del arca. Si lo hubiesen hecho, eso hubiese sido el pecado de la idolatría. Y cuando empezaron a adorar la serpiente de bronce, ¿qué sucedió? Inmediatamente esa serpiente fue destruida. Por lo tanto, mis hermanos, no es pecado, no es pecado. Por ejemplo, yo que hago estas diapositivas y a veces para hacer ilustraciones pongo en PowerPoint una imagen alusiva a Jesús. ¿Será que pequé de idólatra? Uy, el hermano Germán cuando hace las diapositivas pone imágenes de Jesús y la Biblia dice no te harás. No, no es en un sentido absoluto. Yo cuando pongo esta foto acá como una ilustración, no crean que es que yo le doy yo las busco en internet, copio y pego y que inmediatamente me arrodillé y le hice una oración a la imagen. Ahí sería idólatra. Pero esto es para una ilustración. Llevar las cosas a los extremos, eso es interpretar mal las escrituras y no es lo que Dios pretende enseñar. Como aclaración final sobre la idolatría, voy a citar este comentario de John MacArthur, que dijo lo siguiente: el modo o la forma del culto apropiado al único Dios prohíbe toda intención de representarlo o caricaturizarlo con el uso de nada que él haya hecho. Pero miren la aclaración que hace. Aquí la cuestión no era una censura total de la expresión artística, o sea, Dios no está condenando el arte o que se elaboren esculturas o que se pinten cuadros. Eso no es lo que está condenando él, ni las imágenes en sí constituyen pecado. Vuelvo y leo. Aquí la cuestión no era una censura total de la expresión artística. Si eso fuera pecado, pues entonces se contradijo al mandar a hacer los querubines o con esto de la serpiente. Pero no. Más bien, vuelvo y leo,
Aquí la cuestión no era una censura total de la expresión artística, sino la absoluta censura de la idolatría y de la falsa adoración. Lo que Dios pretendía con el mandamiento de no hacerse ídolos era rendirles adoración hasta el punto en que Dios sea sustituido, o rendir cualquier tipo de exaltación y adoración a aquello que no sea el Dios del cielo. Eso es idolatría. O poner en primer lugar cualquier cosa, y aquí ya nos salimos de la parte de los ídolos y de las esculturas, y vamos a la avaricia, por ejemplo, el amor al dinero. Cualquier cosa que en mi corazón yo ponga por encima de Dios, eso es idolatría, porque es la esencia, es adorar, servir, dedicarse a ello por encima de Dios. Eso es idolatría. Vuelvo y reitero, las imágenes, las pinturas, por ejemplo, esta que yo pongo aquí en la diapositiva, no es pecado de idolatría, porque pues no nos estamos postrando ni haciendo un servicio de adoración y exaltación ante estas imágenes. Simplemente vienen aquí al PowerPoint como una ilustración que hago. Para los que de pronto no se satisfacen con esto, a veces se crean esos sinsabores, tal vez lo han entendido de otra manera y esta enseñanza les parece novedosa. Bueno, quiero que noten que me he basado en los textos bíblicos y también en lo que significa el término, en lo que es en la esencia la idolatría. Pero para una mejor ilustración y refuerzo, ¿alguno de ustedes, hermanos que me ven y personas que se conectan, saben cómo era el templo de Jerusalén por dentro? El templo de Jerusalén por dentro tenía muchos labrados en sus columnas, sobre todo de imágenes también de querubines y de ángeles. Pero jamás los judíos se postraron ante ello, y de hecho fue Dios a través de Salomón y de David el que mandó a construir el templo, y cuando ellos labraron y tallaron estas imágenes nunca se tomó eso como un pecado. Un dato interesante, ¿no? Para muchos que desconocen esto. Es más, cuando la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabían ustedes cómo era ese velo? Vamos a ver cómo lo describen las páginas de la historia. Flavio Josefo, en el libro Guerra de los Judíos, describe el velo de la siguiente forma. Era una cortina babilónica azul, blanca, grana y carmesí, maravillosamente urdida. Esta mezcla de colores poseía un alcance simbólico, formando una especie de imagen del universo. La grana representaba el fuego, lo blanco la tierra, el azul el aire, el carmesí el mar. Dos de ellos sacaban su semejanza de los colores, pero lo blanco y el carmesí eran alegorías o símbolos, pues la tierra y el mar producen uno a otro. Y bueno, sabemos que todo lo del Antiguo Testamento era un tipo y figura de lo del Nuevo. Pero observen la explicación final que da este escritor del siglo I. Dicha cortina tenía bordado todo lo místico de los cielos, o sea, ángeles, arcángeles, querubines, todo eso lo pintaron en la cortina, eran imágenes ahí talladas o bordadas en la cortina que se rasgó, que era la que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Exceptuando seres vivos o de esta tierra, o sea, de este mundo, eran pintados ángeles. Miren una foto, más o menos ilustra cómo era ese velo. Noten las figuritas que tiene pegadas, más o menos así, ¿no? Hay algunas fotos o películas que omiten estos detalles, pero la historia no se puede negar, y así era entonces el tallaje. ¿Fue eso pecado? Jamás vimos o encontramos ni en la historia ni en la Biblia donde un sacerdote o un judío se postrara a rendirle servicio de adoración a la cortina o al velo del templo. Jamás fue esto. Idolatría es entonces poner por encima de Dios cualquier cosa de esta vida, o rendirle servicio de adoración a cualquier figura o representación de alguna divinidad, sea de Dios mismo o sea de alguna deidad diferente. Eso es idolatría. Y en este orden de ideas, el amor al dinero, la idolatría, el amor al dinero entra entre lo que es
idolatría. A veces también el amor hacia un familiar. Amo más a mis hijos que a Dios, amo más a mi esposa que a Dios, amo más a mis padres que a Dios. Eso es idolatría. Y por eso Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, hermanos, hermana, esposa y aún también su propia vida, no es digno de mí. Porque eso, poner por encima de Dios cualquier cosa de este mundo, es en esencia la idolatría. Espero que esta exposición sobre este pecado quede lo suficientemente clara. Pasemos entonces al siguiente. Hechicerías. Bueno, hagamos un resumen. Idolatría es adorar un dios falso. Por ejemplo, Baal, Moloch, el César romano. Eso es idolatría. Pero en segunda instancia, idolatría implica adorar a Dios por medio de imágenes que lo representen, como por ejemplo en Israel el becerro, y hoy día estatuillas de Cristo que la gente se postra ante ellas, le prende velas, le hace oraciones. Eso es idolatría, y no solo de Cristo, de la Virgen o de cualquiera de los santos católicos. Eso es idolatría, eso es un pecado que comete esta denominación. Y tercero, idolatría es sustituir a Dios por cualquier cosa de este mundo, amor al dinero o avaricia, eso es idolatría. Poner familiares o cosas materiales por encima de Dios, eso es idolatría. Entonces, hermanos, tengámoslo muy en cuenta. Voy a tomarme unos 10 minutos más para exponer este otro que no es menos difícil hablar de las hechicerías. Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestra cultura popular y en el pensamiento del siglo XXI, abrimos la Reina Valera, leemos Gálatas 5:20 y leemos hechicerías. Por lo menos conmigo pasó por mucho tiempo atrás. Yo leía hechicerías y se me venía a la mente una película de cine que se llamaba Las Brujas de Salem. Se me venía a la mente La Bruja del 71, del Chavo del 8, y yo pensaba brujería, hechicería, todo esto, pero no es así. Eso sí es pecado, no estoy diciendo que no sea pecado, sino que esta palabra, hechicerías, no es eso que uno inmediatamente se imagina. Esta palabra hechicerías en el griego es farmakia o farmakeia en su conjugación. De esa palabra farmakia vino la palabra española latina farmacia. Oído, ya lo voy a explicar para que no nos confundamos. ¿Cómo se dice hechicerías en griego? Farmakia o farmakeia, conjugado. Transliterado, farmacia. ¿Es pecado, hermano Germán, ir a la farmacia? No, ya vamos a hablar de este asunto. La palabra griega farmakeia, de la cual se deriva la palabra farmacia, y cuyo significado original aludía a medicinas en general. Vamos a hablar de los orígenes de la medicina. Para hablar de drogas, medicamentos, hierbas, medicina de la época de Jesús, de la época de la Biblia, el término que se utilizaba era farmacia o farmakeia. Esa era la palabra para hablar de las drogas, de los medicamentos, de cualquier tipo de medicina. La palabra medicina en la época es farmakeia. Pero aquí en Gálatas 5 del 16 al 26, la traducción Reina Valera la tradujo hechicerías. Ya vamos a explicar el porqué. Sigamos leyendo. Vuelvo y leo. La palabra griega farmakeia, de la cual se deriva la palabra farmacia, y cuyo significado original aludía a medicinas en general. Pero, miren la aclaración, pero llegó a aplicarse solo a las drogas que alteraban la mente, así como a la práctica del ocultismo, la brujería y la magia. Muchas prácticas religiosas paganas requerían el uso de estas drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas deidades. Me explico. En la época antigua, en sus inicios, la medicina no es como hoy, que es una ciencia que se estudia, se va a la universidad, se investiga. No, aquella época, la mayoría de los médicos también se envolvían en rituales, eran una especie de chamanes, no eran médicos como hoy día,
sino que en aquella época la medicina venía acompañada de invocaciones, de menjurjes y preparativos para llamar deidades, espíritus, para quitar enfermedades y también para llevar la práctica del ocultismo o para alterar la mente. Hay hierbas en este mundo que si se consumen alteran la mente. Entonces, nunca jamás el apóstol Pablo o el Espíritu de Dios estaría atacando la medicina de hoy día. No es pecado. Hay iglesias que dicen que es pecado comprar medicamentos porque primero es desconfiar de Dios y segundo, esas son las hechicerías, porque se han puesto a investigar el significado del término y llegan a la conclusión de que tomar medicina es pecado. De hecho, hasta algunos sermones he visto por ahí en televisión de algunas sectas bien rigurosas que dicen que tomar medicina es pecado porque la palabra hechicerías en el griego es farmacia y que alude a la medicina en general. No. Sí, la palabra farmacia alude a la medicina en general, pero lo que está condenando Pablo es esas drogas que alteran la mente, así como la práctica del ocultismo y la brujería y la magia que acompañaba la medicina de la época. Ese punto en particular es lo que se está condenando con el término farmacia, que en la Reina Valera se tradujo hechicerías. Vamos a mirar este diccionario también. El diccionario Bain, mira cómo define el término. En la hechicería, la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, mire lo que dice, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones a poderes ocultos. Los médicos de la época no aplicaban una inyección como hoy día, ¿no? Ellos hacían sus preparativos, sus hierbas, se las untaban o se las hacían consumir al paciente, pero a la vez eso iba acompañado de invocaciones a poderes ocultos, como hoy día los chamanes, los yerbateros. Eso es pecado. Eso es lo que condena aquí como obras de la carne y que en la versión Reina Valera se tradujo hechicerías. Por eso es que consideraron algunas traducciones tomar la palabra farmacia, que debió traducirse es farmacia, pero como hoy día tenemos ese dilema, a las droguerías las llamamos farmacias, entonces más bien la tradujeron hechicerías como para darle un tinte más negativo y no que la gente terminara concluyendo que ir a la farmacia sea pecado. Vuelvo y leo. Iba generalmente acompañada de encantamientos, invocaciones a poderes ocultos, de la aplicación de diversos amuletos, etc. Todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la tensión y del poder de los demonios. Era la ignorancia de la época. Este comentario expositivo del Nuevo Testamento de Ernesto Trenchard dice, hechicería traduce farmaqueia, de donde procede etimológicamente nuestro vocablo farmacia. En el primer siglo podía significar tanto el empleo de drogas benéficas, o sea que de verdad alivian, que son medicina, como otras dañinas relacionadas con las artes mágicas del día, lo que justifica la traducción hechicería, pues obviamente se usa mal, en mal sentido, en esta lista de las obras de la carne. O sea, lo que está condenando Dios con la palabra farmacia no es usar medicina, no es la medicina moderna que es válida, no. Lo que estaba condenando en la época con este término era lo que acompañaba las prácticas idolátricas, más bien están ligadas a la idolatría, al ocultismo o a esas drogas que alteraban la mente. Eso es lo que se condena con el término hechicerías, que en su original es farmacia. Entonces, mis hermanos, las drogas benéficas o la medicina de hoy día no son pecaminosas. Y el que utiliza el argumento de que en el original se dice farmacia y que significa drogas o medicina y que constituya pecado está bien equivocado. Dios no está condenando eso. Las drogas benéficas o medicina no son pecaminosas. Lo que el Nuevo Testamento condena con esta expresión es todo tipo de uso dañino o pecaminoso
de las drogas. Eso es lo que condena. Las usaban en aquella época para doparse y alterar el carácter. Y segundo, las usaban para hacer invocaciones y sanidades por medio de ídolos o espíritus. Fue bajo esta segunda concepción que los de la Reina Valera la tradujeron hechicerías, pero ignoraron la primera, drogas para doparse, por ejemplo la drogadicción de hoy día, el consumo de estupefacientes, la marihuana con el fin no medicinal, porque es válido su uso medicinal, pero con el fin de alterar la mente, entra en la categoría de obras de la carne que se llaman farmacia o que se tradujo aquí hechicerías. Es interesante, ¿no? Entonces, hay algunos por ahí que dicen, la Biblia no condena el cigarrillo, la Biblia no condena fumar marihuana. Sí, aquí con este término lo está condenando, porque en su original, farmacia significa cualquier droga que cause daño y que altere la mente, y con esa línea de pensamiento fue que Pablo utilizó este término en su época. Entonces, alguno dirá, hermano, ¿y por qué la traducción Reina Valera no transliteró y puso farmacia? Donde hubiesen traducido esa palabra o transliterado ahí en Gálatas y el texto quedara diciendo en el versículo 20, idolatría, farmacias o medicina, créanme que ya habría mucha gente interpretando que es pecado tomar medicina. Entonces por eso se tradujo hechicerías, porque la palabra estaba ligada a la práctica de los que daban medicamentos acompañados de ocultismo y de invocaciones. Entonces se tradujo hechicerías. Pero hoy estamos viendo que lo que Dios condena con este término es solamente estos aspectos. Cuando se usan esas medicinas para doparse y alterar el carácter, o cuando las usaban acompañadas de invocaciones y sanidades por medio de ídolos o espíritus, invocando espíritus. Ahí es donde se condena el uso de la medicina. Vuelvo y reitero, hoy nuestro pensamiento moderno, siglo XXI, personas de otra cultura ajena a la hebrea, a la judía o a la de Medio Oriente, abrimos nuestras Biblias, leemos Gálatas 5:20, leemos esa palabra hechicerías, e inmediatamente lo que a muchos se les viene a la mente es la imagen de una brujita, tipo película de terror. Pero este pensamiento es erróneo. Por supuesto, el ocultismo, la brujería y todo esto es pecado, pero creo que entraría más en la categoría de idolatría o dentro de lo que es farmacia en su sentido negativo, ¿sí? Este pecado tal vez fue el de Simón el Mago, el que se revela en Hechos capítulo 8 del 9 al 10. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Cuando la Biblia dice antes ejercía la magia, no pensemos que se habla de la magia como los shows de magia que vemos en los circos hoy día o en la televisión. No es esa magia la que se está condenando. Aquí tiene que ver con todo lo que es ocultismo, invocación de espíritus, incluyendo medicinas o este tipo de farmacia con hechicería, con brujería, acompañado de ocultismo. Eso era lo que probablemente hacía Simón el Mago, si entendemos cómo se utilizaba la palabra magia en aquella época. Dice, antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por lo general, estos hechiceros o magos de la época conocían de medicinas y entonces le daban medicamentos a algunos pacientes, estos se sanaban, pero el mago decía fue por el poder mío o fue porque yo invoqué a una deidad que te sanaste, pero era la artimaña de Satanás para engañar a muchos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, implicando el uso de la medicina para sanar y decir que fue una deidad o un espíritu el que sanó, en ese sentido se utiliza el término magia aquí en Hechos 8, en ese contexto y marco cultural, les había engañado mucho tiempo, dice el texto, como para que entendamos esto. Entonces, mis hermanos, el término hechicerías en el uso bíblico, la brujería y magia ocultista está implicada, la drogadicción está implicada. El término griego farmakeia, que se tradujo hechicerías en la versión Reina Valera, está condenando
el ocultismo, la brujería, la hechicería, porque está por implicación en la palabra. Y en segunda instancia está condenando la drogadicción o el uso de drogas que alteren la mente. Eso es lo que realmente condena este término. Entonces, espero que notemos, mis hermanos, estas dos prácticas serían entonces las que se condenan por medio del término farmaqueia, como para que tengamos suficiente claridad sobre lo que son estas obras de la carne, tal y como el Espíritu Santo, en el día en que se escribió este pasaje, quiso dar a entender que era lo que él estaba condenando en su ley divina. Gracias por la atención que me prestaron. Este es el capítulo 5, cuarta parte de nuestro seriado de lecciones sobre el libro de Gálatas. El Señor les bendiga y fortalezca a todos.